Buenas tardes. Antes de nada, muchas gracias a la organización por invitarme a participar en este coloquio. Como antes ha glosado Juan José, es una tradición el coloquio en sí mismo y la reunión que parte del departamento siempre, o todos los miembros del departamento que siempre han tenido en él. Y bueno, pues para mí formar parte de esta continuidad pues también es algo muy interesante y que me honra, ¿no? Como soy el último de la mañana, de una larga mañana, en la que yo he sido el primero, el que ha echado de menos el café, porque, en fin, soy un adicto al café con azúcar, pues voy a intentar no pasarme de tiempo y, además, ir al grano. Claro, y endulzar un poquito el final, ¿no? Bueno, esta presentación forma parte de un proyecto de investigación en el que estamos el doctor Pérez García, que me ha precedido en el uso de la palabra, y yo mismo, que trata o aborda el estudio del tráfico de esclavos en el Atlántico Ibérico durante el siglo XVI. Aquí el interés se circunscribe en una cronología posterior, a partir de la década de los años 90 más o menos, hasta 1600, como un tope imaginario, porque las cosas continuaron, pero bueno, lo dejamos por ahora ahí. Y también este trabajo forma parte de una serie de proyectos de investigación, entre ellos un proyecto europeo que ustedes tienen ahí también desglosado. Bueno, cuando nosotros hablamos de azúcar, hay una serie de ciclos o de fases del azúcar que aquí no voy a glosar, pero que son conocidas. Todo el mundo conoce el desplazamiento hacia el oeste del azúcar, desde Sicilia hacia las Islas Atlánticas, Madeira, Canarias, y posteriormente la sustitución de estos azúcares por azúcares más numerosos y más competitivos, precisamente en el Caribe, en la isla del Caribe, que se han visto en los mapas anteriores. Y también esto, se ve acompañado por azúcares de otras procedencias, mismamente Marruecos, o también el azúcar granadino, que se producía en el Reino de Granada, que el pobre va a quedar también un poco dejado de lado por estos azúcares nuevos, que tendrá también un pequeño papel, pero su papel en la historia del azúcar peninsular. Y finalmente el gran crecimiento del azúcar brasileño, ¿no? El azúcar brasileño, que sin duda va a ocupar un papel completamente nuevo y va a cambiar el orden de las cosas hasta el momento imperante, ¿no? Aunque eso tiene sus matices y lo veremos. Bueno, en la Baja Andalucía, lo que a nosotros nos interesa aquí, los puertos bajo andaluces, Cádiz se constituye como un gran centro redistribuidor del azúcar. Cádiz, en realidad, es tantas cosas que es difícil glosarlas en una frase, pero una de ellas es un centro de logístico, de almacenamiento y redistribución de primera magnitud, y ya en el siglo XVI. No hay que esperar 17-18, que bueno, por supuesto, pero que el XVI es absolutamente un centro fundamental, y luego los puertos de la bahía que funcionan también en una relación muy profunda con Cádiz, aunque no lo sustituyen por otras razones, ¿no? Bueno, este papel de Cádiz, en este papel que juega Cádiz, Sevilla, en este sentido no tiene ese carácter tan redistribuidor, pero sí que tiene un carácter financiero muy potente, potentísimo, ¿no? Y en ese sentido ambos puertos pues se complementan muy bien, ¿no? En Sevilla, ¿qué es lo que encontramos? Seguros de barcos que no salen de Sevilla, pero que pueden salir de Cádiz o no, que embarcan azúcar incluso en el mundo griego. Podemos encontrar acuerdos para fletar barcos que van a llegar a Cádiz o van a salir de allí, etcétera, van a por azúcar a Canarias, otros lugares. Es decir, que este funcionamiento de las dos plazas complementarios lo que va a hacer es desarrollarse con el tiempo. Y también esto lo veremos con matices. A finales del siglo XVI, el azúcar, bueno, pues ya conoció ese desplazamiento hacia el mundo americano muy potente, y el mundo brasileño empieza a ocupar cada vez un espacio mayor. Aún así, el azúcar canario, como el azúcar de lugares de Santo Domingo, como Santo Domingo o Puerto Rico, todavía no ha sido eclipsado, devorado o fagocitado por el azúcar brasileño de otras procedencias, como Santo Tomé, precisamente, sino que todavía conoce un momento de productividad importante, Aunque Canarias ya está esto venido a menos, la entrada de azúcar canario según Lobo Cabrera en Sevilla en la segunda etapa del siglo es más importante que la primera.
Y esto es interesante porque nos está indicando, nos está dando algunas pistas sobre esos matices que yo decía. Por ejemplo, Sevilla es verdad que no es el gran centro distribuidor, que lo es para muchas cosas, pero en otros sentidos no. Y, sin embargo, ahora parece que está siendo un mayor centro consumidor de azúcar. ¿Por qué? Bueno, eso tiene que ver con cuestiones financieras, que luego veremos. Asimismo, Brasil está, digamos, en un pico productivo altísimo y cada vez va a subir más. En los años 90 es un frenesí azucarero. Pero cuidado, porque Santo Domingo y también Puerto Rico no están conociendo un momento de decadencia, sino que han conocido un momento previo de decadencia, pero que ahora está soslayándose, está volviendo a crecer la producción. Es decir, que hay demanda. La demanda es mayor, es más potente y, además, las circunstancias geopolíticas están alterando las rutas comerciales de una forma bastante violenta, bastante salvaje en los años 90. Solo cabe mencionar aquí que la guerra precisamente entre Inglaterra y la monarquía hispánica altera muchísimo las rutas comerciales. La monarquía hispánica está en guerra abierta con todos, Inglaterra, Holanda, sobre todo a partir del Tratado de Nonsuch de 1595. La monarquía hispánica dictará embargos contra la República de las Provincias Unidas, que luego ella contestará con otros contraembargos. Tenemos, por si faltara poco, el asalto anglo-holandés de Cádiz del 96, la contraarmada del 97, es decir, una circunstancia harto compleja para construir redes comerciales. Entonces, el azúcar caribeño y también, sobre todo, brasileño, que generalmente se venía consumiendo en el norte de Europa, pasando por los puertos norte de Portugal, especialmente Viana do Castelo, Aveiro, Camiña en menor medida, y Vila do Conde y otros, encuentran muchas dificultades para poder sortear todos estos, digamos, hechos bélicos, geopolíticos, alteraciones políticas, etcétera. Entonces, claro, hay lugares de consumo que están creciendo también y que se convierten en plazas alternativas donde poder desarrollar la demanda. Sevilla, como Cádiz, era un centro en el que tradicionalmente hay una poderosa colonia portuguesa. Esto también hemos tenido ocasión de estudiarlo nosotros, y no solo nosotros, hay muchos historiadores que nos han precedido en el asunto, Lugardo, García Fuentes, Ote, mismo Juan Gil y otros muchos. Y, desde luego, una parte de esta colonia portuguesa tiene una profunda raigambre en el norte de Portugal. Hay muchos comerciantes de Oporto, algunos muy importantes, que van a ser auténticos factotums de la comunidad mercantil portuguesa de 1580, como Bento Baez y otros más que están a su lado, que están desarrollando un tráfico mercantil potente. Estos mercaderes de Oporto están ya en los años 60-70 asegurando, porque Sevilla era un centro asegurador de primera magnitud que no está estudiado sencillamente porque los seguros están en los protocolos y hay que buscarlos y es muy complicado, no hay libros de seguros y pólizas como el Consulado de Burgos, están asegurando ya viajes a otros mundos, otros espacios del mundo luso o a Brasil en Sevilla. Lo están haciendo con bastante asiduidad, además. Están asegurando barcos, naos, mercancías, con lo cual el conocimiento de las rutas y la presencia de estos mercaderes en la ciudad conectaba ya de una manera siquiera financiera el Brasil y otros espacios portugueses con Sevilla, gracias, aparte de la trata de esclavos y otras cuestiones. Bueno, Sevilla es un centro de crédito y de envío de capitales y esto lleva también a que, debido a su condición de cabecera de la carrera de India y al retorno de muchos capitales que se han sido reinvertidos en América, pues se cobran deudas de Brasil en Sevilla, ¿no? Eso también lo vemos y no hay que irse a los 90, lo estamos viendo en los 60 y en los años 70. Os doy una serie de grandes rutas que en realidad conectan a Brasil de un modo u otro con la ciudad de Sevilla y con la de Cádiz. En este sentido, bueno, ya Frédéric Moreau hace mucho tiempo glosó la existencia de la ruta Sevilla-Brasil-Azores, vuelta a Portugal o Azores, ¿no? Pero también tenemos una ruta que es directa de Sevilla a Brasil y vuelta a Sevilla o Cádiz, otra que es de las islas atlánticas, Azores, Madeira, a Brasil y vuelta a Sevilla, otra que es de Brasil a Puerto Rico o Santo Domingo y de ahí vuelta a Sevilla. En algunas ocasiones también puede ser Cádiz. Hay una que no la he puesto ahí para no aburrirle, que utiliza como cabecera Lisboa
pero que el viaje antes de partir hacia el otro lado del Atlántico primero para en Cádiz, como centro logístico y reabastecedor. Andalucía sigue siendo un centro abastecedor de materia prima básica, pero también de textiles que pueden ser de procedencia extranjera o no, depende, que luego se negocian en Norte de África o ya en Brasil o en América. La ruta directa caribeña, esta de Sevilla-Brasil, empieza a tener ciertos visos de importancia, nunca será la ruta fundamental dentro de estas rutas, pero tiene ciertos visos de importancia en los años 90 y así lo detectamos en la documentación. Un hecho que puede llevarnos a probar esto es una muestra sobre los exámenes de piloto de estas rutas que tienen ustedes en la tabla, hecha por Amelia Polonia, por el cosmógrafo mayor de Lisboa, ¿no? Y ahí tienen ustedes cómo, bueno, las islas atlánticas, África, Brasil y las Indias, a vuelta, si es por Indias, pues va a ser a Sevilla, o Cádiz, si fuera el caso, pues es bastante importante con un cuarto de todos los exámenes de la ruta. Es decir, que los propios pilotos portugueses se examinan de esto y tienen una experiencia muy potente sobre esta ruta, ¿no? Las otras también son importantes, como la isla atlántica, África, las Indias, vuelta otra vez, aunque ese 0,9% luego hay que complementarlo con los portugueses que están en la carrera de India. El caso es que ya en el año 1577 el propio rey Felipe II está dictando, dando una real cédula por la cual le está solicitando a los miembros del Cabildo de Santo Domingo que hagan el favor de cobrar un impuesto como mercaderías extranjeras a todo el algodón, el azúcar y paños. Los paños y textiles son paños todos de la India. Que están llegando a Santo Domingo y que, bueno, pues les cobran como si fueran mercaderías de la tierra. Y eso pues no puede ser, ¿no? Porque la invasión de esas mercancías es enorme, ¿no? Entonces ahí tenemos otro hecho también interesante, como ya está penetrando un azúcar que no es caribeño en el Caribe, ¿eh? Y este azúcar puede venir de Santo Tomé perfectamente, sin ningún problema, o de otros emplazamientos portugueses como Brasil, y se vende allí. Y no se suele quedar porque en Puerto Rico o en Santo Domingo, si algo tenían, era bastante azúcar para el café y, por tanto, vuelve a la península ibérica. Y estamos, como digo, en los años 70. Y esas rutas, recuerden esas rutas que ya se están asegurando entre Portugal y Brasil desde Sevilla. Bueno, estos son unos ejemplos muy pedestres de lo que estoy diciendo. La verdad es que llevo yendo a congresos algunos añitos y siempre envidio los mapas de los demás. Porque los míos son tan malos y además que no hay manera. Y mira que apunto programas y tal, nada, al final uno hace el PowerPoint una hora antes, no es mentira, un día antes, y no da tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí pues muy pedestremente se ve esto, por lo menos porque se vea claramente los centros fundamentales. Arriba están señalados los Países Bajos y Hamburgo, que son en realidad grandísimas cabeceras junto con Venecia, que no está marcado, del tráfico mercantil hacia Pernambuco. Lo que tienen en los puntitos por orden sería Olinda, Recife y Bahía, que está en Pernambuco, pero que también es un centro productor, y los viajes desde Sevilla van a Bahía en muchos casos, ¿no? Y a la izquierda, pues Puerto Rico, ¿no? A la izquierda. Bueno, y aquí otro viaje en el cual la vuelta, como ven aquí, la vuelta es a Lisboa. Aquí la vuelta es directa, es otra ruta distinta que parece es parecida, pero no lo es, a Sevilla y Cádiz, ¿no? Después, una ruta que primero pasa por Cádiz, una flechita ahí azul. Cádiz es fundamental en este asunto, y luego ya la vuelta a Lisboa. Esta, que utilizaría las rutas atlánticas con la vuelta alternativa, Portugal o Castilla, y finalmente esta, que es la más entretenida por tiempo, que nos lleva primero a Santo Domingo y sobre todo a Puerto Rico en los años 90 y después de Puerto Rico a Sevilla fundamentalmente. Esto es interesante porque el azúcar que viene así, en parte, es por navíos de arribada, es decir, un navío que ha llegado en malas condiciones, supuestamente en malas condiciones, y tiene que descargar la carga, ¿no? Qué gracioso que en Puerto Rico está lleno de factores esperando la carga. Aunque es verdad, y tengo que decir esto, que a veces las arribadas eran ciertas, dado que la mitad de los cargadores, el piloto, el maestre, el despensero, están muertos. O sea, cuando llegan no han llegado. Ha llegado lo que queda del barco con un marinero cojo y venden el azúcar y lo que cobran son las viudas. O sea, que esto sí llegaba a suceder. Lo de las arribadas era mentira en muchos casos, pero en otros es cierto. Y está documentado. El caso es que esta penetración puede ser así de directa o puede llegar por otras vías. Puede llegar por otras vías en el comercio intraamericano y el azúcar llegar hasta ahí. Además de que puede venir, repito, desde el mundo africano a través de los barcos negreros, pero no solo. Bueno, por tanto, en este esquema un tanto incomprensible,
lo que vemos es cómo el azúcar tiene dos grandes vías de penetración, el Brasil, pero también desde Lisboa. Es decir, el azúcar que se va a descargar en Portugal, las rutas que hemos visto antes, luego penetra por tierra o va cabotando y acaba llegando pues a Sevilla, donde se está erigiendo, digamos, en un centro consumidor de azúcar importante, en sí misma, aparte de la redistribución, ¿vale? Y si no, pues tenemos la vía de Puerto Rico y Santo Domingo, y por supuesto, pues nuestro querido azúcar canario que todavía llega. ¿Qué está pasando aquí? En los años 90 lo que está sucediendo es que se está produciendo un movimiento paralelo al de la penetración del pastel azoriano, que ya es muy antiguo, pero que todavía sigue penetrando, pero ahora, sobre todo, del añil de la India, no del añil de América y Centroamérica y Nueva España. Ahora es un añil indio que traen los portugueses, que lo venden en el lote de las otras cosas que traen. Que las otras cosas que traen pues son cuerno de marfil, malagueta o también el palo Brasil. De esta forma, el azúcar viene a ser otro complemento más y, digamos, en la península ibérica, sobre todo Sevilla, Castilla, etcétera, un mercado secundario para las grandes demandas de sus otros productos. Si tenemos problemas de redistribución en el norte de Europa por las cuestiones que mencioné anteriormente, Castilla en realidad puede ser un mercado secundario interesante para estas cuestiones, de forma que estos mercaderes están trayendo por un lado pastel, por el otro lado añil, y si te descuidas también te venden una caja de azúcar. Y eso no es tan raro porque ellos ya han construido una ruta de distribución interior por la península muy potente, gracias al pastel, entre otros productos. De forma que sobre esa ruta de distribución, esos canales que llegan hasta Jaén, hasta Toledo y hasta Segovia, pues también se desliza el azúcar. Son los tráficos internos por tierra, ¿no? Bueno, el caso que traigo aquí, voy a toda velocidad, ¿no? No, que corro más. Ah, voy bien, vale. Es que acabo de ver esta diapositiva y se me acaba de caer el alma a los pies. Digo, Dios mío, me queda. Bueno, no, vale. Es que me pongo nervioso porque lo quiero explicar. Al final no explico nada. Bueno, un caso aquí que en realidad no es el caso que a mí me gusta, sino que es el caso paradigmático, rodeado de otros casos interesantes, el del mercader Duarte da Costa. Primero lo presento azucareramente y luego lo presentaré de forma más completa. Bueno, Duarte de Acosta es el factor de los Caldeira. Los Caldeira tienen el contrato de Cabo Verde, que es un contrato por el que saca una serie de esclavos para las Indias de Castilla, pero también para Brasil, de 1595 a 1600. Bueno, es su factor. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que él es el que concede, entre comillas, las licencias en el puerto de Sevilla y también se encarga de detalles logísticos del armazón. No está mal. Pero es que además Duarte de Acosta es nombrado por los contratadores de las aduanas, entre los cuales está Diego Núñez Caldeira, de Portugal, para también llevar la cuenta y el registro del azúcar de Brasil que se introduce en Sevilla, en este caso por el río. Lo cual es muy interesante porque nos está conectando dos negocios que siempre estuvieron conectados desde su origen, dado que la mano de obra para los ingenios de azúcar brasileños son precisamente esclavos negros. Así que lo que estamos es terminando de redondear el negocio por el lado, digamos, de la península ibérica en Sevilla, azúcar producido por los esclavos que ellos mismos factorizan, producen y envían, ¿no? Bueno, y en esos dos triángulos feos, pues está eso resumido. Pues, donde pone Puerto Rico pone Caribe, donde pone Cabo Verde Brasil, ¿no? Bueno, Duarte de Acosta, que luego diré más cosas de él, crea compañías. Crea compañías, a veces no se llaman como tales, envía un barco y nada más a Brasil, o directamente lo hace a través de compañías. Un ejemplo muy bonito es el de 1600, cuando crea la compañía de comercio con Pernambuco, así, tal cual, pero en la Giralda, ¿no? Entonces, utiliza con Jorge de Valera, ahora me explicaré por qué salen esas rayas, maestres del norte de Portugal. ¿Por qué? Porque los maestres del norte de Portugal conocían muy bien la ruta hacia Brasil. De hecho, eran los grandes expertos y los puertos norte de Portugal son los grandes puertos que importan azúcar de Brasil. ¿Por qué? Porque la fiscalidad en esos puertos es menor que en Lisboa. Entonces, ellos se especializan muchísimo en eso y luego conectan con Flandes y otros lugares del norte de Europa, como Hamburgo, donde hay unas colonias sefardíes, de cristianos novos o de judíos, según el caso, muy potentes, que son los mismos que están en Brasil. Bueno, tiene factores en Pernambuco y Puerto Rico y esta compañía tiene una capitalización de casi 2 millones de maravedíes. Son más de 4.000 ducados, ¿vale? O sea, no está nada mal, no está nada mal. De hecho, el maestre que envía, que se va a encargar de esto, y su socio,
que es el escribano de la nao, en realidad son viejos conocidos de Puerto Rico. Ellos ya han viajado varias veces a Puerto Rico, conocen Puerto Rico, exportan azúcar de Puerto Rico en años anteriores y, por tanto, digamos que el conocimiento y el saber hacer de los implicados en esta cuestión es bastante potente. Es decir, esto no es una novedad, no se van a embarcar en una aventura desconocida, ¿no? Bueno, él se asocia también con otros como Juan Báez Enríquez o Salvador Fernández. Todos son Salvador Fernández no, Duarte de Acosta y Juan Báez Enríquez son familia lejana. Luego hablaré más de ellos si me da tiempo. Y trabajan enviando otra serie de barcos directos a Bahía y vuelta directa o paso por Puerto Rico. Y finalmente hay otros que también se dedican a estos comercios como Gaspar Ramallo y Benito Báez. Este Benito Báez está conectado con la famosa familia de los Báez, de hecho es pariente de Juan Báez Enríquez y es un comerciante muy importante. Y este Gaspar Ramallo es casi el mayor importador de pastel en este momento, en los años 90, y tiene también formada una compañía con este Benito Báez para comerciar directamente con Puerto Rico, que traen azúcar de todos los colores, incluido el azúcar de Brasil, por supuesto. También jengibre de Brasil también, no solamente de Puerto Rico. Y bueno, la capitalización es menor, al menos digo eso porque no conozco toda la capitalización de la compañía, tuvo que ser un poco más grande, pero son muy activos. De hecho, los dos están viajando, bueno, Gaspar Ramallo no tanto, Benito Báez sí. Benito Báez está constantemente yendo y viniendo a Puerto Rico y cuando se equivocaba de hora acababa en África cargando esclavos, como luego veremos. Bueno, volviendo a Duarte de Acosta, este Duarte de Acosta además en realidad está en nombre de los contratadores de las aduanas fiscalizando al resto de mercaderes portugueses que están metiendo azúcar de Brasil en Sevilla. Entonces, de esta manera, al fiscalizarlo, de alguna manera tiene un cierto ascendiente sobre ellos. Esto es bastante interesante, porque luego las cobranzas se hacen de una forma más amable o menos, ¿no? El derecho es ese, el arroba está más o menos a 960 maravedíes, es más barato que el arroba de Puerto Rico generalmente, lo cual es muy interesante, dada la procedencia. Y bueno, aquí hay 2 años de muestra, porque esta documentación no está seriada, esta documentación hay que buscarla en protocolo, si la encuentras bien y si no, pues te aguanta. No hay libros, no hay nada de esto, hay que buscarlo. Entonces, bueno, las cobranzas que más o menos he podido reconstruir son estas para cada año de entrada de derechos. Después encontramos las ventas que se hacen de estos azúcares. Hay una gran demanda de refinadores de azúcar, porque en Sevilla se refinaba azúcar de los años 50 por lo menos, y de pasteleros. O sea, aquí hay una demanda interna potente y compran arrobas y arrobas de azúcar, no compran 4. Es muy probable que luego redistribuyan hacia el interior, hacia Écija, Córdoba, etcétera. Pero otra parte se queda para la producción local. Es muy interesante y refinan el azúcar en Sevilla. Y hay casos también en los que Duarte de Acosta y otros compañeros van a, recepcionar todo el azúcar que viene de esos barcos de arribada. Si se acuerdan, en la episodio anterior está Jorge de Valera, este socio suyo va a ser el encargado de recepcionar todo el azúcar que viene de arribada, por ejemplo, en casos como de la Urca San Gabriel, que arribó a Puerto Rico. Bueno, en esta tabla infinita lo que tienen ustedes es precisamente las cobranzas, si se fijan ustedes, las cobranzas de ese azúcar que está llegando, los precios, etcétera, los cajones, las arrobas, pero lo que interesa es las vecindades, sobre todo de un vistazo rápido, ¿no? Pues tenemos Lisboa, Lagos, Oporto, un mercader portugués vecino de Sevilla que es Salvador Fernández, que curiosamente es socio en las importaciones, Benito Báez está ahí, etcétera, ¿no? Y luego tenemos también, bueno, todos son portugueses, absolutamente todos, Oporto, Madeira, etcétera, y ahí tenemos también este Gaspar Ramallo, ¿no? Y la procedencia, vale, del azúcar. Bueno, la cobranza o la cargazón y el beneficio del azúcar arribado se hacía a través de este Jorge de Valera, que también es portugués. Y este es el caso de todas esas cobranzas que se hacen. ¿No ven ahí la crucecita? Esto es la arribada de la Urca San Gabriel, que llega a Puerto Rico con 5 marineros, el resto se habían muerto. Y todo se hace, digamos, todos los dueños de este azúcar son vecinos de Oporto. Y lo venden todo en Sevilla. 199 cajones de azúcar. No está nada mal. Son varios cientos de arrobas de azúcar. Al mismo tiempo, vamos registrando en todos los barcos que van viniendo de Puerto Rico muchísima azúcar puertorriqueña, pero también
azúcar de Brasil. Y esta es la muestra para un barco, hay más, pero no los puedo traer todos, de la Nao Santana en 1597. 1.173 arrobas de azúcar brasileño, que suponen algo más del 13% del total del azúcar importado en ese año. Es decir, que aquí hay una penetración y una competencia de ese azúcar. Pero esto es solo un barco, hay más barcos. Bueno, estos son el número de arrobas exportadas, o sea, 52.000 para la década que nos ocupa, y simplemente ponerlo en relación, estas gráficas son de Elsa Helpi Baez, no son mías, con el número de arribadas. Si se fijan, el número de arribadas es muy importante a finales de siglo y está en directa e íntima relación con esta penetración legal o ilegal, porque al final el azúcar de Brasil terminaba llegando. Bueno, en esta otra diapositiva lo que nosotros vemos aquí son las relaciones familiares de Duarte da Costa. En realidad, Duarte da Costa está casado con una hermana de Simón de Tovar. Simón de Tovar había sido el gran factor negrero de los Caldeira. Cuando muere, le sustituye pues su yerno, que es Duarte da Costa. Y siguen funcionando al mismo nivel. Forman otras compañías, otras sociedades que no son solamente para Pernambuco. Ven ese Baez Enríquez ahí también, que está en Nueva España. Pues es hermano de Juan Baez Enríquez, esto luego tiene sus procesos inquisitoriales, etcétera, y comercian también con Nueva España, sobre todo enviando grandes cargazones de esclavos. Lo que pasa es que no puedo entrar en esto porque no da tiempo, ¿no? Con otros parientes que también están relacionados con todas las complicidades de principios del siglo XVI. Por tanto, todo se puede reinvertir en parte en la trata de esclavos. Primero como factor y como factorizador. Luego como gran prestamista en nombre de los propios contratadores para montar las armazones de esclavos gracias a los beneficios del azúcar y de otros productos. Y también el propio Duarte da Costa monta sus propios viajes negreros personales, entre comillas, ¿no? Particulares, ¿no? Y también asegura barcos negreros, ¿no? Por ejemplo, hay seguros marítimos solo hasta el río de São Domingos, que está ahí en la Guinea Superior. Bueno, hay un ejemplo de un barco, etcétera. Hay otro ejemplo aquí de otro portugués que también forma esta compañía y la forma después de haber hecho un viaje con un barco de esclavos. Después de hacerlo en 1596, regresa, forma la compañía, comercia con Puerto Rico, marcha a Puerto Rico. Cuando liquida la compañía con Gaspar Ramallo, vuelve a organizar una armazón de esclavos financiada por Duarte de Acosta, después de haber estado negociado precisamente con el azúcar de Brasil desde Puerto Rico. Y esta tabla nos muestra muy esquemáticamente, esto se puede complicar mucho más, lo que factorizaba Duarte de Acosta solo en estos 2 años, ¿no? Y hasta 1.750 esclavos se envían a través de su mediación por otros armadores a los que tenemos que considerar que en la mayor parte de los casos está prestando dinero para realizar parte o organizar parte de las armazones, no todas. Por tanto, y en conclusión, no me paso, ¿no? Vale. En conclusión, la historia de la monarquía hispánica y de Portugal lleva durante unos años contada, experimentando una ampliación y una nueva dimensión cada vez más potente, sobre todo desde el lado americano, aunque no solo. Y esta historia necesita todavía mucho más avance, puesto que asuntos como este del azúcar de Brasil, que la historiografía, que no puedo citar por falta de tiempo, normalmente siempre ha estado mirando hacia el norte de Portugal y hacia el norte de Europa, pues también hay que llevarlo por su propio peso, claro, cae hacia Castilla porque era lógico, porque estaban unidos, y también Castilla era pues un campo de prueba de los portugueses, antes de que los ingleses o los holandeses, luego los franceses, se hicieran con el mercado peninsular, que hay un libro muy bonito que habla sobre esa cuestión. Ya primero los portugueses, que para eso están al lado y tienen muchos productos muy apetecibles, ¿no? Y sin más, pues muchas gracias por su atención.